Nosotros estamos empezando nuestra nueva serie Adviento. Todos los años en esta temporada nosotros tenemos esta serie. Esta serie Adviento trata acerca de la preparación para la llegada, porque la palabra Adviento significa justamente esto: aparición o llegada. Era la preparación para la llegada del Mesías. Por más de 1500 años la iglesia cristiana ha celebrado el Adviento. Esta es una serie de 4 semanas donde vamos a tratar 4 palabras acerca del Adviento. Hoy vamos a hablar de la esperanza, luego vamos a hablar acerca de la paz, del gozo, del amor, a donde nosotros decidimos colocar 4 velas que van a representar cada una de esas palabras. Como ustedes se dieron cuenta, David, Yuri y los muchachos, tempranito, se pararon acá y leyeron acerca del Adviento y prendieron la vela de la esperanza. Ahora, la palabra esperanza es una palabra muy interesante. Pero esta esperanza de la cual vamos a hablar en la Biblia no es la esperanza que normalmente conocemos como una esperanza dudosa. La esperanza dudosa es aquella que dice: ojalá que, espero poder terminar la carrera, espero un día poder casarme, un día esperamos poder comprar la casa nueva. Puede que suceda y puede que no suceda. La esperanza que vamos a hablar, que es la esperanza bíblica, no es una esperanza dudosa, es una esperanza real, concreta, y la esperanza bíblica tiene nombre. No es un objeto, es una persona llamada Jesucristo. Ahora, la esperanza siempre viene acompañado de una promesa, ¿no? Cuando llega la época de la política, por ejemplo, todos esperamos que aquel candidato que tú votaste haga algo porque él ha prometido algo. Entonces, hay muchas promesas. Aquel chico que está interesado en aquella chica, él logra de una manera muy increíble, sobre todo que es un chico latino, prometer a ella bajar el cielo a la tierra. Y lo triste es que ella se lo cree. Chanfles. Promesas. El caballero dice a su mujer: yo prometo que voy a cambiar. Y no pasa nada. Llega el fin del año, todos con una lista de promesas. Voy a bajar de peso, voy a ahorrar más, y todo prometemos y no pasa nada. Pero parece que lo único que funciona en esta promesa es la promesa de seguir haciendo promesa. Pero nuestra promesa es la promesa bíblica: Jesucristo, nuestro Señor. Y en nuestro tema de hoy nosotros vamos a leer en Mateo capítulo 1 para hablar acerca de esa esperanza y esta promesa que es Jesucristo. Ahora, posiblemente tú eres una de aquellas personas que cuando estás leyendo tu Biblia, quizás te ha sucedido en el pasado, que hay algunas partes de la Biblia que a ti no te gusta leer. No te gusta leer. Por ejemplo, las genealogías. Tú ves una lista de genealogía, la primera cosa que tú haces: espérame, déjame pasar aquí, déjame pasar, porque nada de eso me interesa, ¿verdad? Es mucho nombre para memorizar, no tengo nada que ver con esos nombres, no entiendo esos nombres. Entonces nos pasamos toda la parte de la genealogía y vamos a donde está más interesante de leer. Quizás pase eso contigo, pero yo te tengo que decir que hoy, si te guste o no, nosotros vamos a leer una lista de la genealogía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta lista es muy importante, porque habla que Jesús tuvo una descendencia. Es humano.
tuvo una historia. Parientes, José tuvo parientes. La descendencia de José. Entonces Mateo, cuando nos presenta esta lista, él está enfocado de una manera más enfocado lo que es a José. Si tú lees en Lucas, la genealogía que aparece ahí es más enfocada en la parte biológica, más enfocado hacia María. Son dos diferentes, pero la idea es la misma. Pero Mateo nos va a presentar una lista enorme para llegar entonces al nacimiento de Jesucristo. Yo no sé si alguna vez en tu historia tú has hecho un árbol genealógico de tu familia. Hoy día hay más facilidades para hacer. Le pregunté a mis líderes esta mañana cuántos de ellos ya habían hecho. ¿Y qué crees? Ninguno. O sea, ¿no sabe quién fueron tus bisabuelos? ¿Tatarabuelos? Quizás te dejaron millones de dólares de herencia y te lo estás perdiendo. Quizás en tu árbol genealógico tú eres de Europa. Lo peor que te pudiera pasar es que encontrara que uno de tus tatarabuelos fuera Hitler, por ejemplo. Ese es un problema. Si tú eres un buen mexicano, te imaginas como buen mexicano saber que Chespirito tiene influencia en tu familia. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero es importante, yo creo que es interesante que cuando tú tengas la oportunidad estudiar un poco acerca de tu historia. Yo les contaba a ellos un poquito de la historia mía y de Simone porque no hay tiempo para eso, pero en el sur de Brasil hay muchísimos alemanes. El sur de Brasil es todo Alemania e Italia. Tú vas allá y tú crees que está en Europa. Es las casas, la forma como la gente se viste, el aspecto físico de la persona, porque durante la guerra, la Segunda Guerra, muchos alemanes, muchos italianos emigraron a Brasil y se fueron, son brasileños. Hay muchas iglesias luteranas y el servicio, el culto es en alemán, en un dialecto alemán. De ahí entonces esos dos alemanes salen de Alemania, llegan al sur de Brasil, se casan con dos brasileñas. Una de esas brasileñas era la abuela de Simone, que entonces ellos se casan y tuvieron hijos. Uno de los hijos de ella, João Cunha Bloss. João Cunha Bloss. Bloss es el middle name de Simone. Ella se llama Simone Bloss da Silva. Entonces Bloss viene de la parte de los padres, porque ellos se casan y él se casa con una brasileña. Del matrimonio del papá de Simone con la señora Sirley, mi suegra, que falleció hace 2 años creo, salen 7 hijos. De los 7 hijos son 2 mujeres, Simone y Josane, que está sirviendo aquí en la iglesia hace un tiempo atrás, y tiene entonces 5 varones, entre ellos 2 gemelos. Mis bisabuelos, de parte de mi mamá, salen de Portugal, llegan a Belém, norte de Brasil, se casan con brasileños de ese lugar. Mi padre es un hombre, era un hombre moreno, muy oscuro. Yo tenía primos muy oscuros, así azules, yo decía. Mi primo azul, no puedo creer. Y a la vez tengo primos de ojos verdes, blanco, blanco, blanco. Entonces uno sale en la mitad, es esa mezcla. Por eso la cultura brasileña es muy mezclada. Entonces de ahí, de ese matrimonio, aparece mi abuela en medio de mi mamá, perdón, que se casa con mi padre. Ella tenía 16 años en aquel entonces. Y mi padre sale de Belém, no es de Judea, Belém del estado de Pará, y van para el norte. El papá de Simone, que era un militar del ejército brasileño, sale del sur y ella llega a Manaus con 7 años de edad, más o menos la edad que yo tenía. Y ahí nos conocimos sin saber nuestra historia. Nos casamos, resultado de eso, 3 hijos, 3 nietos, y esta historia va a seguir. La historia dice que nosotros podemos afectar hasta 4 generaciones. Por eso sería lindo que tú pudieras empezar a escribir y dejar algo
para tus hijos o para tus nietos acerca de tu historia. Por eso la genealogía es tan importante. Vamos a leer para que sepamos un poco acerca de la historia de José y de Jesús. Registro genealógico de Jesucristo. Tenía un registro. Hijo de David y Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac padre de Jacob. Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Fares padre de Hezrón. Hezrón padre de Aram. Aram padre de Aminadab. Aminadab padre de Naasón. Naasón padre de Salmón. Y Salmón padre de Boz, cuya madre fue Raab. Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed padre de Isaí. Isaí padre de Davi. Davi fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. ¿Cómo se llamaba ella? Betsabé. Salomón padre de Roboam. Roboam padre de Abías. Abías padre de Asa. Asa padre de Josafat. Josafat padre de Joram. Joram padre de Uzías. Uzías padre de Jotam. Jotam padre de Acaz. Acaz padre de Ezequías. Ezequías padre de Manasés. Manasés padre de Amón. Amón padre de Josías. Josías padre de Jecomías y de sus hermanos en tiempo de la deportación babilónica. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, y Salatiel padre de Zerobabel, Zerobabel padre de Abidiud, Abidiud padre de Eliaquín, y Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquín, Aquín padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, y Matán padre de Jacob, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así que hubo un total de 14 generaciones, desde Abraham hasta David, y 14 generaciones hasta la deportación de Babilonia, y 14 desde la deportación hasta Cristo. Mateo habló de todo esto para dejarnos tú y yo saber acerca de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entonces Él empieza a contarnos que el nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, tenía un plan y consideraba hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. ¿Qué es lo que Dios había dicho por medio del profeta? La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por su esposa. Linda, hermosa, la genealogía, la historia. Ahora, ¿qué es lo que tú y yo
en esta mañana de domingo, podemos aprender de esta linda historia que incluye el árbol genealógico de José, la historia de Jesús, y por qué nosotros estamos hoy celebrando y preparándonos para el Adviento. ¿Qué podemos aprender de esa historia y cómo podemos aplicarla a un corazón quebrantado? Esperanza para un corazón roto, para un corazón quebrantado. La primera enseñanza que podemos ver nosotros visible en esta historia es que Dios tiene un plan para tu corazón quebrantado. ¿Lo escribiste? Entonces apúntalo ahí. Dios tiene un plan para tu corazón quebrantado, para tu corazón roto. En esta lista que acabamos de leer, es una lista llena de imperfección. Porque aquí en esta lista tú vas a encontrar personas quebrantadas, personas rotas, personas con un pasado oscuro, personas que cometieron muchos errores, pecaron contra Dios, y a pesar del quebrantamiento donde se encontraban, Dios en su misericordia tenía un plan para esas personas, porque es así como funciona Dios. Dios tenía un plan. Yo me pongo a imaginar, iglesia, por un momento Jesús, un preadolescente, asistiendo allá arriba nuestro grupo de elementary. Quizás unos 12, 13 años. Y José, como un buen varón, un buen padre, decide: hijito, yo necesito hablar contigo acerca de la historia de nuestra familia. No sé si tú has hecho eso alguna vez con tus hijos, pero José decide hablar. Él toma la lista, porque esta lista, déjame decirte, estamos hablando que se hizo, prácticamente es un rastreo de la historia de 4,000 años. Porque habla desde Adán, Abraham, toda la descendencia. Imagínate, José está con Jesús pequeñito sentado, contando a él: te voy a decir un poco acerca de la historia de la familia. María, como una buena mujer, escucha eso y dice: Pepe, cuidado lo que vas a decir al niño. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque hay miembros de la familia que tú no quieres que los niños sepan quién fue tal persona y la otra que hablaba mucho, el otro que tú no quieres que el niño sepa. Tú quieres proteger al niño. Pero bueno, José es un tipo muy prudente. Dice: mira, Jesús, Abraham fue considerado el padre de las naciones. Dios lo llamó para dejar su tierra, su parentela, e ir a la tierra que Dios le iba a mostrar. Pero yo tengo que decirte que Abraham hubo una época en su vida que él mintió 2 veces. ¿En serio? Dice Jesús: sí. Mintió 2 veces y puso en peligro la vida de su esposa Sara. Pero luego siguieron caminando, y cuando salió de Egipto, esa es una parte que no me gusta. María, cuidado, dice María. Él llevó la muchacha con ellos. La muchacha es la empleada. En portugués, nosotros no decimos la empleada, decimos la secretaria. La secretaria es la muchacha que trabaja en la casa. Agar. Y no sé cómo decirte eso, Jesús, pero Abraham estaba viejito, bien viejito, pero tuvo un caso con la tipa. Pero Sara sabía. Sara sabía. Es más, Sara aprobó esto. Y María nerviosa escuchando esa historia. Y de esta relación nació un baby llamado Ismael. No te lo puedo creer, Daddy. Sí. Pero Dios lo perdonó y él pasó la prueba. Muy bien. Pero hay una otra mujer en la historia de la familia, Rahab. No sé cómo decirte esa palabra, pero era una prostituta.
María grita, no puedo creer que tú estás diciendo esto al niño. Dice, ¿cómo yo voy a...? ¿Qué otra palabra? Ramera. Mejor que ramera entonces. Rahab era una mujer que estaba en Jericó, que cuando los espías vinieron, ella fue usada por Dios para esconderlos ahí. Dios los salvó y ella aparece. Rahab, la prostituta, aparece en el linaje también. ¿No es posible? Sí, aparece ahí. ¿Y qué tal David? María le interrumpe y dice, José, ¿por qué no le dice al niño que David fue un rey, que mató el gigante? ¿Por qué no se lo dice él que era un músico, un compositor, que le escribió varios salmos? ¿Por qué tú no hablas de las cosas bonitas de David? Pero José, como un buen hombre gentil, dice, pero ella es una cosa que también, solo para empezar, tuvo 9 mujeres. Algunos 18, pero 9 y sin contar las concubinas. 9 hijos y fuera todos los que no fueron registrados, que si fueran a pelear por una herencia iba a ser una guerra. Él cometió muchos errores. Él tuvo un caso con una mujer que es más que el nombre de ella no apareció en la lista, pero habló del nombre de su marido. Tuvo un caso con ella y fue revelado su pecado a través de otra persona. Pero Dios lo perdonó. Salmo 51 lo restauró. Es simple, lo perdonó, pero ¿y qué hablar de Salomón? María dice, ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar de tema y dejar esas cosas para él. ¿Para qué hablar de la historia de la familia, los niños? Todos nosotros que estamos acá, en las historias nuestras, en nuestro árbol genealógico, tenemos a alguien que cuando se menciona su nombre, tú prefieres no seguir la historia. Si tú haces tu investigación, tú vas a descubrir historias feas en la familia, quizás historias de la tía depresiva, de la otra llena de ansiedad. Vas a descubrir que hubieron muchos divorcios. Vas a descubrir personas que sufrían de salud mental. O quizás tú descubres que en medio de esa historia hubo un pastor, un misionero, un hombre de negocio, una mujer. Hay de todo. Porque las familias, nuestras familias, no son perfectas. Nuestra historia no es una historia perfecta. Y siempre las historias tienen esos lados, lindos, hermosos, pero a la vez tienen lados oscuros. Pero no importa cómo ha sido la historia y de dónde tú has venido, Dios tiene un plan, a pesar de nuestra familia rota y quebrantada. No solo tiene un plan, Dios se involucra en nuestro quebrantamiento. Dios se involucra en tu quebrantamiento y en mi quebrantamiento. Es parte de todo eso. Y el texto que acabamos de leer, podemos ver que Dios no solo pone un plan para intervenir, sino que le hace algo. Y tú ves un Dios adoptando un enfoque muy activo y práctico para poder llevar a cabo su plan. Y el versículo 23 de Mateo 1, el versículo hace énfasis en Isaías 7:14. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí tú lees la historia de las religiones. Las religiones lo que hacen es tratar de llegar a Dios, de encontrar forma de llegar a Dios. Me encanta tanto Emmanuel, porque el cristianismo es Emmanuel. El cristianismo es Dios llega a nosotros a través de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Él? Se está involucrando en nuestra fragilidad
se está involucrando en nuestro quebrantamiento. Se está involucrando en nuestra vida rota. Por eso Él se hizo hombre, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Es Dios mismo dejando su trono de gloria, armando un plan, pero a la vez involucrándose, porque vio y sabe que todos nosotros hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Y no podemos alcanzar la gloria o la presencia de Dios por nosotros mismos, si no es a través de Jesucristo. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso que nuestra esperanza es Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mientras la maldición del pecado intenta aplastar la esperanza, nosotros encontramos esperanza porque Dios ofrece gracia a todos los quebrantados. Dios ofrece gracia a todos los quebrantados. Te lo voy a repetir otra vez para que tú escribas ahí. Dios ofrece gracia a todos los quebrantados, a todos los corazones rotos. Es la gracia de Dios. Es la historia que acabamos de escuchar de este hombre que creció escuchando el evangelio, cayó en las drogas, en el vicio, perdido, pero Dios lo estaba llamando, lo estaba buscando, y en su búsqueda en el Google encuentra la iglesia, está en la iglesia, se involucra en un grupo, está tratando con sus vicios. Es la gracia, la misericordia de Dios. Porque cuando tú miras la lista de la historia de José, ese árbol genealógico, ahí tú encuentras a Judá, Rahab, David, Abraham, tú encuentras Tamar. ¿Qué es lo que tú vas a encontrar ahí? Aquí tú encuentras abusadores, aquí tú encuentras prostitutas, mentirosos, asesinos. Ahora, según nuestro estándar hoy día, ninguno de estos calificarían para la gracia de Dios. Ninguno de estos, pero Dios ofrece gracia a todos aquellos que lo buscan. Y ese es como nuestro Señor se mueve de una manera maravillosa. Es lo que podríamos llamar, iglesia, de la gracia asombrosa. Y en esta gracia asombrosa, si te gusta tomar nota, Dios, nuestro Padre Celestial, te invita a participar en su plan. No es solamente que se involucra en tu vida rota, pero te invita a participar en su plan. Verso 24 dice: y despertó José de su sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado. José había sido escogido y llamado por Dios para ser parte de una misión asombrosa. Podríamos llamar de misión rescate, que Dios había planeado desde la eternidad pasada para llegar a toda la humanidad. Pero José tuvo que tomar una decisión de aceptar a María embarazada, siendo que él no era el padre. José tuvo que aceptar ser motivo de burla en su comunidad, de casarse con una mujer embarazada. Tuvo serios problemas, pero él lo hizo. José tuvo que adoptar a un baby
y cuidar de él como padre, porque no era su hijo biológico. Tuvo que tomar responsabilidad de cuidar a él, de cuidar a María, porque él aceptó la invitación de ser parte del plan de Dios. Y yo creo que esa invitación es para todos nosotros que estamos acá. Todos nosotros que estamos acá estamos invitados. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el plan. Jesús es el plan. No es que Él solo nos invita a ser parte del plan. Jesús es el plan. Es el mismo plan. No existía otro plan para un corazón roto o para tratar con un corazón quebrantado. El único plan era Jesucristo. Él es el plan. Él mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia dice que no hay otro como Él. Hechos 4:12. De hecho, en ningún otro hay salvación, por lo que hay bajo el cielo otro hombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces podríamos decir, iglesia, que la Navidad en todo el planeta Tierra donde se celebra, la Navidad es la celebración del plan de Dios. La Navidad es la celebración de que Dios llevó al fin su plan y nos invita a nosotros a ser parte de este plan. Qué lindo saber que Jesús se identifica con nuestro quebrantamiento, porque viene de un árbol genealógico muy quebrantado. Y ese es el Evangelio. Y déjame concluir diciéndote esto. Ese Evangelio que nosotros tenemos acá debería darte esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza que no estás demasiado perdido para que Dios no te encuentre. La esperanza de que no estás demasiado sucio para que Dios te limpie. La esperanza que no estás demasiado herido para que Dios no te sane. Ese Evangelio debe darte esperanza porque tú no estás demasiado lejos para que Dios no te alcance. Y no estás demasiado culpable para que Dios no te perdone. No hay nada que Él no pueda perdonar. Y no eres demasiado pecador para que Él no te salve. Tampoco no estás demasiado roto para que Él no te arregle. Solo necesitas decirle: aquí estoy. Y reconocer que en la condición que tú y yo estamos, Dios nos ama. Y Dios nos acepta. Porque Jesús te entiende. Él comprende. Permítanme orar con ustedes. Señor, gracias te damos por tu palabra. Por la esperanza del Evangelio que no nos avergüenza. Gracias por amarnos tanto, por enviar a tu Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Gracias, Dios, por ser tan bueno y tan misericordioso. Señor, que cada uno de nosotros que estamos acá podamos reconocer lo cuánto te necesitamos en nuestras vidas, y que solo tú tienes el poder para transformar
cada área de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.